Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo suéter, tejido a crochet. Yo lo hice en una talla S, pero en el tutorial les explico para que lo puedan realizar en diferentes tallas. Los materiales que voy a utilizar esta marca de acá que es revés derecho, me dice línea Basic Colors. Acá me dice que es 100% premium, acrílico premium, y me recomienda un crochet de 6 a 8 milímetros. Acá me dice que es número 4 medio, y voy a utilizar este crochet de 8 milímetros de grosor. Después vamos a necesitar tijeras, marcadores de puntos y aguja lanera. Ya de este material he utilizado casi 700 gramos para que se hagan una idea. Cada ovillo de acá me viene 100 gramos, así que ahí para que se hagan una idea de cuánto más o menos podrían gastar. Ya, entonces esos serían los materiales, así que comencemos. Miren, antes de empezar vamos a ver cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces miren, acá esta sería la cabeza y el cuello. Entonces nosotros nos vamos a medir desde el hombro hasta el largo que queremos que nos llegue el suéter. En mi caso quiero que sea un largo de 46 centímetros. Igual ustedes mídanse del hombro hasta el largo que quieren que les llegue. Y también siempre les recomiendo que pueden utilizar otra prenda que les quede bien, que les guste largo, o otro suéter, y guiarse de ese largo. Ya, en mi caso el largo es 46 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a tejer así de largo. Vamos a ir tejiendo así, ya como en vertical. Entonces 46 centímetros son los que yo necesito. Así que voy a tejer cadenas hasta tener 46 centímetros. Ya, ustedes tienen que tejer cadenas hasta que les midan 46 centímetros, que en mi caso 46 cadenas justo me miden 46 centímetros. Pero esto también depende de la tensión. Algunas tejemos más suelto, otras más apretado, así que así estemos utilizando el mismo material, hay veces queda un poco más grande o más pequeño, ya, así que depende del material y de la tensión. Ustedes tejen cadenas hasta que tengan el largo que ustedes deseen. Entonces recuerden que tengo un curso básico de cómo aprender a tejer a crochet, y siempre se los dejo acá en la descripción del video. Ya, así que vamos a empezar primero haciendo un nudo deslizado, y lo voy a hacer así. Y ahora voy a tejer mis 46 cadenas que me miden 46 centímetros. Entonces voy contando ahí 1, 2, 3, 4. Vamos a tejerlas sueltas, ya. 5, 6. Miren, acá ya voy 45 y 46 cadenas. Ya, entonces ya tejí las cadenas que miden 46 centímetros, que es el largo que yo quiero. Y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos. Y contamos acá desde la segunda cadena 1, 2. En la segunda voy a comenzar ahí a tejer mi primer punto bajo y lo voy a marcar. Siempre marquen el primer punto que tejen. Y acá voy a seguir tejiendo el segundo, 2. Acá sigo 3, 4 y 5 puntos bajos. Esta va a ser la parte de abajo del elástico, de la parte de abajo del suéter. Estos 5 puntos bajos a mí me miden 5 centímetros. Si ustedes quieren que sea más grande la pretina, pues le ponen más puntos, o si quieren que sea más pequeña, le ponen menos puntos. Ya en mi caso 5 puntos me dan 5 centímetros. Entonces ya hice 5 puntos bajos, y ahora voy a tejer puntos medios altos. Entonces agarro ahí una lazada y voy a ir tejiendo ahora puntos medios altos hasta llegar al final de mis cadenas. Ya, entonces eso es lo que van a hacer. Tejen primero los puntos bajos que quieren que sea el tamaño del resorte de la parte de abajo de su suéter, y después van a tejer puntos medios altos hasta llegar al final acá de las cadenas, y volvemos. Miren, ya estoy terminando, me queda solamente la última cadena y voy a hacer mi último punto medio alto.
Ahora para seguir tejiendo siempre vamos a subir con una cadena. Ya voy a subir con una cadena, volteo y ahora vamos a tejer todo por la hebra de atrás. Ya para que así esto quede así como más elástico. Pero siempre el primer punto que vamos a tejer de cada vuelta, vamos a tejer agarrando el punto normal, las dos hebras juntas, para que así las esquinas nos queden mejor, ya cada vez que comencemos. Entonces ya subí con una cadena y acá sí tejo mi punto normal agarrando las dos hebras juntas. Y ya les he dicho que cada vez que empecemos vamos a marcar para saber después dónde vamos a hacer el último punto también. Entonces ya marqué mi primer punto medio alto y ahora sí los demás los voy a tejer por la hebra de atrás, ya que es esta de aquí, vendrían a ser las hebras de atrás. Ya ahora, importante para las personas que recién están aprendiendo a tejer, ustedes van a mirar su tejido así y si se dan cuenta pareciera que este fuera el punto y que tuviéramos que tejer aquí, pero no, hay que ponerlo así, ya, y la hebra de atrás sería esta, ven, porque si lo ponemos así parece que fuera acá adelante, pero no, hay que ponerlo así, ya. Entonces aquí por la hebra de atrás, fíjense bien eso, todo esto, ahora vamos a tejer todo esto por la hebra de atrás, todos estos puntos, todos, hasta llegar aquí, porque ya saben que aquí comenzamos con 5 puntos bajos, entonces vamos a llegar hasta acá y después vamos a terminar acá con 5 puntos bajos, pero por la hebra de atrás también, ya. La idea es que esta parte quede más pequeña y esta parte de arriba quede más grande, por eso lo vamos a hacer. Ahora lo otro, si ustedes desean, marcan sus puntos donde van a ir los puntos bajos, que vendría a ser el resorte de abajo. Si desean lo marcan para que sepan cuándo van a cambiar a puntos bajos. En mi caso no es necesario porque solo son 5 puntos, entonces yo ya sé que cuando solamente me falten 5 puntos, llego hasta aquí y después hago 5 puntos bajos. Ya, pero si desean igual le ponen un marcador. Entonces ahora voy a seguir tejiendo así, puntos medios altos, hasta llegar 5 puntos antes que empiezo a tejer mis puntos bajos por la hebra de atrás. Ya, entonces voy a avanzar hasta llegar al final para mostrarles. Miren, ya avancé todo esto con puntos medios altos por la hebra de atrás y acá ya me quedan 5 puntos, 1 2 3 4 5, que son los puntos bajos que hice aquí al comienzo. Entonces ahí cambio de punto y hago puntos bajos y también por la hebra de atrás, ya. Entonces voy a hacer acá mis últimos 5 puntos bajos. Ahí va 1 2 3 4 y ven como ahí marqué, ya sé que ese sería el último para no confundirme y aumentar acá o disminuir, ya. Por eso siempre marquen el primer punto que teje y ahí son 5. Entonces ven que acá va quedando más pequeño y acá va quedando más grande. Entonces ahora vuelvo, siempre hago una cadena siempre que vamos a empezar una fila o una vuelta nueva y empiezo acá, como estoy en este lado de los puntos bajos, empiezo igual agarrando el punto completo. Siempre el primer punto vamos a agarrar las dos hebras juntas, ahí hago mi punto bajo, lo marco para saber que es el primer punto que he tejido ahí y los demás los hago por la hebra de atrás. Ya todos los demás los voy a hacer por la hebra de atrás. Ahí voy 2 3 4 y 5. Ahí ya hice mis 5 puntos bajos en mi caso, que ese es el tamaño que estoy haciendo del resorte de abajo. Y ahora paso y cambio de punto y tejo puntos medios altos, igual todo por la hebra de atrás, ya. Fíjense bien que lo estén tejiendo aquí y no adelante, ya. Entonces voy a seguir haciendo esto hasta llegar al final y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando y me falta el último punto y ven como lo he marcado, sé que tengo que terminar ahí. Entonces ese último punto también lo tejo aquí
y lo voy a tejer agarrando las dos hebras juntas, ¿ya? Siempre el primer y el último punto vamos a tejer agarrando las dos hebras juntas, siempre. Ahora vuelvo a subir acá con una cadena, volteo. Y como estoy acá en los puntos medios altos, entonces ya saben que el primer punto, agarro las dos hebras juntas y lo voy a marcar. Y después ya sigo tejiendo por la hebra de atrás. Puntos medios altos, así de esta manera. Ya, todo. Hasta llegar acá abajo. Y ya sé que 5 puntos antes cambio a puntos bajos. Y el último punto si agarro las dos hebras juntas. Y como acá ya lo tengo marcado, ya sé que ese sería el último. Ya, y eso voy a hacer siempre. Vamos a ir tejiendo filas hasta tener, en mi caso, quiero que el ancho, porque estamos tejiendo así, ¿verdad? Así en vertical. Hasta que el ancho, en mi caso, quiero que el ancho sea de 50 centímetros, ¿ya? Entonces, más o menos para una talla S son 50 centímetros porque es un suéter y tiene que quedar un poco más suelto que, por ejemplo, que una camiseta o un polo o una polera, ¿verdad? Entonces, en una talla S, 50 centímetros. En una talla M pueden ser 52 centímetros, en una talla L 54, en una talla XL 56. Ya, y así, cada vez que sube una talla son 2 centímetros más, para que se hagan una idea. Igual, lo recomendable siempre es que midan otra prenda que les quede bien, que les guste el ancho y háganlo así, para que así les quede como ustedes quieren. Ya, entonces yo voy a avanzar hasta tener 50 centímetros de ancho de mi prenda, ¿ya? Entonces voy a avanzar hasta ahí y volvemos. Miren, ya llegué al ancho que deseo y voy a sacar el marcador. Ya ese sería mi último punto y ya ese tejo agarrando las dos hebras juntas. Y ahora voy a hacer acá una cadena y dejo una hebra larga, corto, una hebra larga que me va a ayudar a coser acá después la parte de los hombros. Entonces ya corté ahí mi hebra, voy a jalar y voy a cerrar ahí. Entonces miren, acá les voy a mostrar. Llegué al ancho, desde acá, todo esto he tejido todo, hasta acá, me dio 50 centímetros. Y si lo miramos así, de largo, miren, este es el largo todo. Y miren, en la parte de acá abajo es donde estaba haciendo los puntos bajos y la parte de acá abajo se ve así, ¿ven? Se ve un poco más pequeña que la parte de arriba, ¿ya? Entonces ya tengo esta parte y de esta vamos a hacer dos iguales, una para la parte de atrás y otra para la parte de adelante. Ya las dos vamos a hacerlas iguales. Ya, igual voy a ver si les muestro aquí, lo voy a poner en un sitio para que lo vean completo. Ahí se ve completa la prenda. Entonces ven que arriba se ve más grande y la parte de los puntos bajos más pequeño. Entonces de esta vamos a hacer dos iguales. Miren, ahora vamos a hacer la parte de las mangas, ¿ya? Y en el caso de las mangas también vamos a hacer así, vamos a tejer de largo así en vertical. Vamos a hacer como un rectángulo, ¿ya? Esta sería la manga. Y acá igual va a quedar más pequeña en esta parte y acá más grande. Ahora les voy a decir cómo, porque acá vamos a cambiar de punto también. Ya, y en mi caso, las mangas que yo quiero hacer, quiero que me mida de largo mi manga 46 centímetros también. Ya, y de ancho me va a medir en total toda la manga de ancho. Me va a medir 40. Ahora les explico por qué. Entonces, de ancho me va a medir 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van a medir la manga? Ustedes se van a medir desde su hombro, desde la parte de acá de su hombro, hasta el largo que quieran. Van a medir desde su hombro hasta donde quieren que les llegue la manga. Ya, en mi caso son 46 centímetros. Normalmente es así de 44, 45, 46, 47 o 48 centímetros. Depende del largo de sus brazos. Ya, eso no es exacto, pero igual les doy mi medida para que más o menos se guíen. Igual les recomiendo medirse desde el hombro hasta la parte que quieran que les llegue su manga o medir con otra prenda que les quede bien.
y así se pueden guiar, ¿ya? Entonces va a ser de largo 46 y de ancho 40. ¿Por qué? Porque vamos a hacer así, miren. Este sería la parte de atrás y esta sería la parte de adelante del suéter, ¿verdad? Acá vamos a dejar espacio para el cuello, que ahora les voy a decir cómo. Y la manga tiene que ir así, ya. Entonces la manga, acá se los voy a mostrar, miren, en la prenda de acá. Este, por ejemplo, es la parte de atrás, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que dejar espacio acá para la manga, ¿ya? Entonces el espacio que vamos a dejar, yo voy a dejar 20 centímetros de espacio para mi manga. Voy a dejar 20, ¿ya? Igual para una talla más podrían dejar 21, para una talla M 22 o 23 centímetros para una talla L 24, depende, ¿ya? Pero yo le voy a dejar 20 centímetros para la manga, donde vamos a coser la manga. Entonces son 20 centímetros de este lado más 20 centímetros de la parte de atrás, en total serían 40, ¿ya? Porque la manga la vamos a hacer, miren, así, y vamos a doblar a la mitad. Supongamos que esta es la manga, entonces la vamos a doblar a la mitad. Por eso es que son 20 de un lado y 20 del lado de atrás, ya, porque la tenemos que doblar a la mitad y después coserla a la parte del suéter. Ya, por eso es que vamos a hacer, en mi caso, 40 centímetros, porque son 20 de este lado y 20 del lado de atrás, porque vamos a hacer la manga completa, ¿ya? Entonces, ustedes pueden dejar de 20, 22, 24 centímetros, depende de la talla. Entonces, voy a hacer en total el ancho de 40 y el largo sí de 46. Entonces, esto vamos a hacerlo un poco diferente, ahora les voy a mostrar. Lo primero que voy a hacer es tejer las cadenas que me dan el largo de mi manga, que también son 46 centímetros, así que voy a hacer mis 46 cadenas, que yo ya sé que a mí me miden mis 46 centímetros, ¿ya? Entonces voy a hacer primero mis cadenas que me den la medida de largo de mi manga. Ya miren, acá ya voy 45 y 46 cadenas. Ahora vamos a cambiar el punto acá. Primero vamos a hacer, en vez de puntos bajos, vamos a hacer puntos deslizados para que así la parte del puño quede más ajustado, porque esta parte del brazo sí es más delgada, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora puntos deslizados. Entonces retrocedo a la segunda cadena y hago acá mi primer punto deslizado. Lo voy a marcar igual para saber siempre dónde comienzo. Y sigo contando acá. En mi caso voy a hacer igual 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Como los puntos deslizados quedan más pequeños, a mí esto ahora me va a medir unos 3 centímetros para mi puño. Igual si ustedes quieren que su puño sea más grande, la parte de acá, pues hacen más puntos deslizados, o si quieren más pequeño hacen menos, ya depende del gusto, ya. Yo voy a hacer igual 5, 1, 2, 3, 4, 5 puntos deslizados para el puño. Y ahora voy a empezar a tejer los puntos medios altos. Acá sí vamos a seguir con los puntos medios altos. Y sigo acá tejiendo un punto medio alto en cada cadena. Así. Hasta llegar al final de mis cadenas, hasta llegar al final y volvemos. Miren, ya llegué al final y ahora vamos a subir igual con una cadena, volteamos y ya saben que el primer punto lo tejemos agarrando las dos hebras juntas, el punto normal, y vamos a marcar ahí. Vamos a marcar el primer punto que hemos tejido y los demás puntos medios altos sí lo vamos a tejer todos por la hebra de atrás hasta llegar 5 puntos antes. Vamos a tejer hasta llegar acá 5 puntos antes, porque acá vamos a tejer puntos deslizados. Miren, acá ya llegué hasta el final. Acá me quedan los 5 puntos que voy a tejer en puntos deslizados, y tienen que fijarse bien. Miren, acá también pareciera que acá están los puntos, pero no, están acá atrás, ¿ven? ¿Y por qué se dan cuenta? Porque acá están tejiendo en toda esta fila de atrás los puntos medios altos, entonces acá atrás tienen que seguir tejiendo los puntos deslizados. Tienen que darse cuenta de eso porque queda bien atrás.
ya, porque si uno lo mira así, miren, pareciera que fuera acá adelante, pero no, están acá atrás, ya. Justo se fijan porque van por la misma línea donde están los puntos medios altos, entonces tendrían que seguir por acá atrás, ya. ¿Ven? Están acá, pero bien atrás. Entonces, ahora voy a hacer los puntos deslizados. Acá ya me quedan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer igual por la hebra de atrás los puntos deslizados. Los puntos deslizados sí quedan un poco más apretados. Así que si se les dificulta hacerlos con una aguja, miren, lo que van a hacer es que la hebra de atrás la jalan así un poco con la aguja lanera y van tejiendo ahí sus puntos deslizados, ya, de esa manera, si es que están muy apretados, porque esa es la idea, que quede más ajustado, porque es la parte del puño, ya. Entonces acá sería el último, ven, por eso es importante marcar el primero que tejemos para saber dónde vamos a terminar. Y en este caso, como estamos haciendo puntos deslizados, ya no es necesario agarrar las dos hebras juntas en este lado de los puntos deslizados, solamente en este lado, ya. En este lado sí, porque son los puntos medios altos. Siempre el primero vamos a agarrar las dos hebras juntas, o sea, el punto normal en el primer punto para que esta esquina quede bien. Pero acá, como ahora estamos haciendo puntos deslizados, el punto es tan apretado que no se va a notar y no va a ser difícil agarrar las dos hebras. Así que vamos a agarrar solamente la de atrás, ya. Solo acá, que son los puntos deslizados de la parte de la manga, ya. Entonces ahí ya terminé. Subo con una cadena, siempre volteo, y eso, fíjense igual, ven, pareciera que acá están los puntos, pero no, están acá atrás. Y cómo se van a dar cuenta, porque estos que están más grandes, que son de los puntos medios altos, va por acá la hebra de atrás, guíense de acá, va por acá atrás, entonces serían los puntos de acá atrás, ven, así también se pueden ir guiando. Entonces aquí el primero, como son los puntos deslizados, el primero igual lo tejo por la hebra de atrás, solo en los puntos deslizados. Ahí va uno, y marcando siempre el primer punto que tejemos para saber después dónde vamos a terminar también. Y acá sigo 2, ven que queda más ajustado, 3, pero se pueden ayudar con la aguja. Ya, se pueden ayudar con la aguja también. Acá sería 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, y ahora voy a pasar a tejer mis puntos medios altos igual por la hebra de atrás. Sigo tejiendo ahí puntos medios altos y sigo así hasta llegar de nuevo acá al último punto. Y como este sí es punto medio alto, sí tejo el último punto agarrando mis dos hebras juntas. Subo con la cadena y sigo haciendo filas así, ¿ya? Y ven que si se dan cuenta acá, esta parte queda más angostita, que esa es la idea, y acá va a quedar más grande, ¿ya? Entonces la manga, como les dije, de largo me mide 46 y de ancho, en este caso me va a medir 40, porque son 20 de un lado más 20 del otro lado. En total son 40 centímetros. Así que voy a avanzar hasta tener 40 centímetros de largo, del ancho, que sería el ancho de mi manga, todo el contorno. Voy a avanzar hasta tener los 40 centímetros y volvemos. Ya llegué a mis 40 centímetros que necesitaba, y ahora acá el último punto me falta tejer. Agarro las dos hebras juntas, hago una cadena, dejo una hebra larga. Ya, esta hebra larga me va a ayudar a coser toda esta parte de acá, y después también voy a coser acá para unir la manga. Así que dejen una hebra bien larga, ya. Entonces yo he dejado una hebra larga y ya corté y jalo acá para que se forme un nudo, ya. Y si se dan cuenta, miren, acá quedó más grande. Ahora se los voy a mostrar completo igual. Y miren, acá quedó más ajustadito la parte del puño, ¿ven? Quedó más ajustado. Se los voy a mostrar en una superficie para que lo vean completo también. Miren, en este caso de la manga, si ven, la parte de abajo ha quedado más angostita, que a diferencia de la parte de atrás, de la espalda y del delantero, porque lo hice con puntos bajos para que quede un poquito más grande. Y acá sí ha quedado más ajustado porque lo hemos tejido con puntos deslizados. Entonces así nos quedaría la manga. Miren, y entonces
lo que vamos a hacer es hacer dos mangas iguales, ¿ya? Entonces van a tejer otra igual y después vamos a coser las partes para ya terminar haciendo la parte del cuello. Ahora vamos a coser los hombros. Miren, aquí yo ya cosí un hombro y lo he marcado. ¿Cómo he separado? Acá para el hombro le he dejado 15 centímetros, para la parte del cuello estoy dejando 20 centímetros y acá en el otro hombro 15, ¿ya? Porque en total ya saben que mi ancho es de 50, entonces dejo 15 y 15 para cada hombro y el cuello me quedan 20 centímetros. Ya igual, antes de que ustedes lo cierren, si le van a dejar 20 o un poco más, antes de cerrar, se lo miden. O lo cierran, pero no le hagan el nudo, al final solo lo cierran y lo dejan así. Se lo prueban que entre su cabeza y si entra bien, ahí ya le terminan de hacer los nudos y esconder las hebras, ¿ya? Entonces aquí, para coser, ya he marcado que es hasta aquí. Lo único que he hecho para coser es pasar así. La aguja la voy pasando así. Voy pasando de esta manera, de un lado para otro, para cerrar y coser así, ¿ven? Así. Solamente lo hago así, no jalen mucho para que esto no se frunza, que quede bien estirado y que quede bien. Y voy a seguir haciendo esto, pasando de un lado para otro hasta llegar al marcador. Miren, ya cosí todo, llegué hasta acá, hasta el marcador. Y lo último que voy a hacer es hacer un nudo, así de esta manera. Recuerden que tienen que probárselo antes de hacer el nudo, ¿ya? Y ahora, después de hacer el nudo, voy a retroceder un poco para esconder la hebra y ya al final poder cortar mi hebra, ¿ya? Entonces así voy retrocediendo un poco y voy a cortar la hebra que me sobra. Y de la misma manera van a coser el otro hombro, van a hacer lo mismo. Miren, aquí ya le hemos cosido ahí los hombros. Acá lo voy a acercar para que vean. Acá ya está cosida la parte de los hombros y el otro hombro también. Y acá le vamos a coser lo mismo. Igual como hemos cosido los hombros, vamos a coser las mangas, pasando de un lado para otro y un nudo al final, ¿ya? Acá se los he puesto ahí para que lo puedan ver en grande y vean ahí cómo se ve. Y ahora lo he doblado. Acá lo he doblado, obviamente acá está el cuello. ¿Ven? Lo he doblado y vamos a coser ahora desde acá toda la parte de la manga y toda esta parte hasta llegar abajo. Lo mismo con la otra parte, toda esta parte hay que coser y toda la parte de la manga. Ahora que ya cosimos todas las partes como les enseñé que teníamos que coser, vamos a hacer la parte del cuello. Si a ustedes les gusta así sin cuello, pues lo que podrían hacer es hacerle acá puntos bajos alrededor y listo. Pero yo le voy a hacer cuello, así que voy a empezar acá en esta parte de aquí, en la parte de atrás del cuello. Escojan cuál quieren que sea la parte de atrás y empezamos del medio, ¿ya? Y acá en medio vamos a ingresar ahí, jalamos acá y vamos a tejer. En mi caso quiero tejer el cuello que sea de un largo de 20 centímetros, entonces a mí 20 cadenas me miden 20 centímetros, así que hacen cadenas hasta el largo que ustedes quieran. Como yo quiero que se doble mi cuello, por eso lo voy a hacer de 20 centímetros, ¿ya? Si ustedes no quieren que se doble y quieren que sea más pequeño, lo hacen de 10, de 15, o ya si ustedes quieren que doble, pueden hacerlo de 20 o de 22, depende de su gusto. Normalmente para que doble es de 20, así que voy a hacer 20 cadenas. Entonces ahí hago 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 19 y 20 cadenas. Vamos a empezar a hacer en cada cadena un punto medio alto. Así que retrocedemos hasta la segunda cadena y ahí vamos a empezar a tejer el primer punto medio alto. Y así en cada cadena vamos a tejer un punto medio alto en cada cadena, hasta llegar acá de nuevo y volvemos.
Miren, acá ya estoy llegando al final, me falta esta última cadena y tejo ahí mi último punto medio alto. Y mientras voy tejiendo voy a aprovechar en esconder esta hebra con la que he comenzado. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es unirlo aquí. Miren, en cada punto medio alto que tenemos acá, vamos a ir uniendo ahí. Justo que este medio punto alto dé con este de abajo. Y así cada punto medio alto que vamos a hacer, lo unen justo con el medio punto alto de abajo. ¿Ya? Entonces, lo voy a unir acá. Donde esté el otro medio punto alto, lo voy a unir con un punto deslizado. Ahora voy a avanzar hasta el otro medio punto alto, hasta aquí, donde está el otro, donde termina acá. Avanzo igual con un punto deslizado. Volteo acá para seguir tejiendo en la parte del cuello, pero vamos a tejer por la hebra de atrás para que quede este mismo efecto que hemos tejido en la parte del suéter. Ya, así que vamos a empezar a tejer por la hebra de atrás los puntos medios altos. Así, de esta manera vamos tejiendo por la hebra de atrás, ya todo. Y el último punto, si agarramos las dos hebras juntas, ya así como les he enseñado el último punto, para que al final se vea mejor. Entonces todos estos puntos los voy a tejer por la hebra de atrás, todos así hasta terminar. Miren, ya estoy llegando al final. Voy a tejer ahí en ese último punto, agarrando el punto, las dos hebras juntas. Siempre el último punto voy a agarrar las dos hebras juntas. Ahora subimos con una cadena y regresamos por acá de nuevo hasta llegar acá abajo, y acá lo unimos en el siguiente punto medio alto acá. Ya, así que este primer punto lo tejo agarrando ahí todo el punto completo. Si ustedes desean, como les dije, marquen siempre el primer punto que tejen, es mejor para que así cuando regresen en la fila sepan que tienen que tejer hasta ese último punto. Y los demás sí los tejo por la hebra de atrás, todos por la hebra de atrás, todo hasta llegar acá abajo de nuevo. Miren, acá ya llegué hasta el último punto y lo voy a unir aquí, ven, en el siguiente, justo acá donde termina el siguiente, para que quede justo esta fila de medios puntos altos con la fila de acá. Ya, así que lo uno acá, ahí, con un punto deslizado, y avanzo. Siempre que termino acá y lo uno, voy a avanzar una fila más, ya, al otro. Avanzo igual con un punto deslizado y vuelvo acá para seguir tejiendo acá. Ya, igual todos los puntos por la hebra de atrás, todos así, medios puntos altos por la hebra de atrás hasta llegar acá arriba de nuevo. Y el último punto sí lo tejo agarrando las dos hebras juntas. De ahí regresamos de nuevo todo por la hebra de atrás y lo unimos acá en el siguiente con un punto deslizado, y siempre nos pasamos al siguiente antes de subir, ya, así como lo hemos hecho acá. Entonces eso es lo que voy a hacer por todo el cuello, todo hasta dar la vuelta y llegar acá de nuevo, ya, toda la vuelta hasta que llegue acá de nuevo y volvemos. Miren, ya terminé de tejer todo el cuello, ven, quedó así. Y ahora esto lo vamos a unir, ya, y lo vamos a unir con puntos deslizados. Lo que vamos a hacer acá es, miren, hacemos como yo ya lo uní ahí abajo, voy a hacer una cadena y voy a agarrar la hebra de atrás de este punto, y acá de este lado esta hebra, porque acá solamente hay una sola hebra, porque acá empezamos con cadenas. Ya, entonces de este lado voy a agarrar las hebras de atrás y de este lado la única hebra que hay acá, ya, para unirlo. Entonces lo primero que hago es agarrar la hebra de atrás de este lado, agarro la hebra de este lado y voy a hacer un punto deslizado. Sigo acá agarrando la hebra de atrás de este lado, la hebra de atrás de acá,
y hago un punto deslizado. ¿Ven? De esa manera se van a unir y se va a ir formando así como esta trencita. Vamos a unir lo mismo hasta llegar acá arriba. Al final solamente hacemos una cadena y dejan una hebra un poco larga para que la puedan esconder adentro del tejido. Miren, acá ya terminé de coser, escondí la hebra y ya aquí he doblado el cuello de esta manera. Entonces hasta aquí terminaría el tutorial. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Cuéntenme en los comentarios también en qué color lo van a hacer ustedes. Espero que estén muy bien y gracias por ver el video. Nos vemos. Chao, chao.